Ok, bueno, pues a mí me da gusto que podamos estar aquí, que nos podamos reunir, aprender un poquito más acerca de, pues, de lo que es la Biblia, ¿no? Finalmente, lo que empiezan a hacer cuando están, pues, yendo a alguna congregación o cuando la gente les empieza a hablar, pues es justamente aprender, ¿no? Nunca les van a, o al menos, por lo menos en el lugar en donde van, en el lugar donde están trabajando aquí con las personas que los rodean, al menos nunca se les va a decir nada que no tenga nada que ver con la palabra de Dios o que no esté establecido en la palabra de Dios, ¿no? Debemos ser bien cuidadosos en cuanto a nuestra vida espiritual porque hay un montón de cosas que desde chicos nos han enseñado, ¿no? La tradición que quizá pues, traían nuestros papás o vecinos o padrinos o tíos o etcétera, tanta gente pues, que obviamente nos rodea, que pues a lo mejor podemos empezar a entrar en conflicto con lo que sabíamos y con lo que es la verdad, ¿no? Porque no siempre lo que sabíamos en realidad significa que sea la verdad, y mucho menos en cuanto a una cuestión espiritual, ¿no? Una cuestión religiosa. Entonces a mí me parece muy bien que pues, podamos dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque finalmente es el alimento que nos tiene que mantener con vida pues diario. Yo en algunas otras ocasiones cuando he predicado, cuando he enseñado, les he comentado que leer la palabra de Dios o el estar estudiando la palabra de Dios es como comer, ¿no? En la Biblia, en Lucas 4:4, la palabra nos enseña y dice Jesucristo que no solo de pan vive el hombre, es decir, no solo de la comida natural, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos dos aspectos que tenemos que alimentar, pues nuestra vida física, nuestro cuerpo, pero también nuestro espíritu. Si alguno de los dos no está alimentado o está bien alimentado, pues ¿qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a pasar si uno come mal? Se empieza a debilitarse, se empieza a desnutrir, empieza a tener enfermedades, empieza a padecer ciertas molestias, no está uno pues sano, no tiene fuerza, no tiene absolutamente nada, ¿no? Si uno deja de comer. Entonces, si a nosotros nos preguntan por qué comemos, pues en realidad no es por hambre, aunque nos da hambre. El hambre es el síntoma de que necesitamos comer, ¿no? El hambre, hablo del hambre, no del antojo, porque los antojos de todo tenemos un montón, ¿no? Pero comer es de esa manera. En el espíritu es lo mismo. Si nosotros, ahora que empezamos una vida espiritual, es decir, ya nacimos en el espíritu, ya hay un nacimiento, ya hay un bebé espiritual, ya hay algo que está vivo en el espíritu, se necesita alimentar. Y la verdad es que eso no se va a alimentar con religiones, no se va a alimentar con tradiciones, no se va a alimentar con nada más que con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que cada letra que está escrita en la Biblia, dice la Escritura, que las palabras de Dios son vida y son espíritu. Entonces, si las palabras del Señor son espíritu, ¿qué alimentan? Pues nuestro espíritu, ¿no? Así como las papas, así como las zanahorias, así como la carne, así como el huevo alimenta nuestro cuerpo, la palabra de Dios que dice la misma Escritura es vida y es espíritu, entonces alimentan ¿a qué? Pues a nuestro espíritu. Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita, no sé si, yo supongo que ya comieron, no sé si van a cenar o si tengan la costumbre de cenar o no, pero vamos a suponer que van a cenar todavía y se cenan una cantidad de alimento increíble, así impresionante, ¿no? Se comen a lo mejor 3 tortas, 2 piezas de pan, medio litro de leche, todavía se echan a lo mejor unos dulces o qué sé yo, ¿no? Su chocomilk, etcétera. Terminan hasta acá, todos creo que hemos estado hasta acá, ¿no? Llenísimos, así de no poder comer más. Vamos a suponer que hacen eso hoy en la noche o lo hicieron hace rato en la tarde. ¿Mañana ya no comen? Sí. Mañana comen. No por muy llenos que hayan estado en una sola ocasión, ya eso implica que dejen de comer. Lo mismo es con la palabra de Dios, no es solamente que nosotros podamos ir una vez a la semana a nuestra reunión, o 2 o 3, y decir, bueno, yo ya cumplí, o tomar un estudio los lunes en la tarde aquí de 45 minutos, 1 hora, y decir, bueno, yo ya comí, ya el día de mañana yo ya no como. No, porque a lo mejor ahorita vamos a terminar muy saciados en el espíritu de la palabra de Dios, pero mañana vamos a tener que necesitarla otra vez. Ustedes pueden terminar esta noche saciados de alimento, pero mañana en la mañana les va a volver a dar hambre. ¿Y qué van a hacer?
pues tienen que comer, ¿no? Porque si no comen, vuelvo a lo mismo, se empiezan a debilitar, se empiezan a enfermar, empiezan a carecer de fortaleza, y es cuando vienen los problemas. En el espíritu es lo mismo. Si no alimentamos nuestro espíritu se empieza a debilitar, se empieza a enfermar, empieza a haber problemas a nivel espiritual que no vamos a poder resolver porque no hay fortaleza. Es decir, vamos a tener un espíritu ñango, todo flaquito, todo sin fuerza, que no nos va a ayudar a nosotros pues para nada a enfrentar las verdaderas broncas, ¿no? O sea, nosotros muchas veces pensamos que tenemos en realidad tantos problemas, a veces con nuestra salud, a veces con la salud de alguien más, a veces con nuestra economía, con nuestra forma de vivir. Y sí, verdaderamente son problemas que a nosotros pues nos afectan, que nos bajan a lo mejor el ánimo, que nos debilitan o que nos mueven, nos tambalean ahí un poquito. Pero en el espíritu son donde se presentan los problemas más serios. Porque como quiera que sea, todas las situaciones físicas o naturales que podamos vivir, tarde o temprano se solucionan. Dice por ahí un dicho, ¿no? Y que por supuesto que está sacado incluso basado en alguna parte de la escritura, que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Y así es la verdad con todo. O sea, a veces todo lo que nos puede estar afligiendo en algún momento se va a terminar. El apóstol Pablo decía exactamente lo mismo, pero él decía, ¿no? Todas las cosas son leves y son temporales. Todas las aflicciones, todos los problemas, todas las circunstancias que a nosotros nos puedan mover el ánimo son siempre leves y temporales. Por muy fuertes que puedan parecer para nosotros, por muy pesadas, por muy dolorosas, dice el apóstol que en realidad son leves. Él se refería a cualquier aflicción en la carne, cualquier aflicción en nuestra vida, siempre va a ser leve y va a ser temporal. Dice la palabra de Dios que nosotros no hemos resistido hasta la sangre como Jesucristo, como para decir que ya no podemos con nuestra situación, como para decir que ya no podemos nosotros con nuestras circunstancias, con la vida que llevamos, con los problemas que nos aquejan. Dice la palabra de Dios que nosotros no hemos resistido hasta la sangre como Jesucristo. Y les he dicho en repetidas ocasiones, si Jesucristo aguantó la cruz, ¿qué no podemos aguantar todos nosotros? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense nada más. Entonces, como Pablo decía que todo era leve y temporal, pero lo verdaderamente tremendo es lo que pasa a nivel espiritual, donde empezamos con una guerra espiritual, donde empezamos con aflicciones espirituales, pero donde también encontramos toda la fortaleza para poder vencer absolutamente todo, donde nos encontramos con milagros, nos encontramos con prodigios, nos encontramos con muchísimas cosas que a nosotros nos van a ayudar a vencer cualquier obstáculo que en el espíritu nos podamos encontrar. Pero si nosotros, y vuelvo al inicio, tenemos un espíritu desnutrido, pues difícilmente vamos a poder hacer frente a todo este tipo de problemas. Y justamente es por eso que está muy bien que nosotros podamos tener un estudio de esta manera, porque sé que el Señor va a fortalecer a cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome por supuesto, porque siempre el alimentarte siempre te va a fortalecer. Y así como ustedes reciben la palabra del Señor, así yo mismo la recibo, así todo el mundo deberíamos estarla recibiendo en cuanto al estudio de la Biblia. Ahí es donde se encuentra la vida, ahí es donde se encuentra el pan espiritual, y en el estudio bíblico es donde vamos a encontrar que el alimento espiritual nos va a nutrir, ¿no? Por eso les comentaba hace un momento, entre más se rodeen de esto, entre más ustedes entiendan la palabra de Dios, entre más platiquen con el Señor, lean su palabra, su espíritu se va a fortalecer hasta ser hasta que todos sean unos verdaderos guerreros espirituales, ¿no? Que ya cualquier tipo de aflicción, etcétera, podamos tener todos la fortaleza como Pablo de decir, todo es leve y es temporal, ¿no? O sea, imagínense, a veces nosotros pensamos que tenemos problemas y no, problemas, por así ponerlo y como ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Que él, aún siendo un hombre completamente culto, que era de amplios recursos, por supuesto, también decidió haber dejado todo. Era, por supuesto, políglota, hablaba muchos idiomas, conocía a muchos gobernadores, conocía a gente del gobierno, conocía a gente muy poderosa, porque él era fariseo, ¿no? Él era fariseo en un inicio y era gente culta, gente muy preparada, pero el mismo apóstol dice, yo todo eso lo tengo por basura
por el conocimiento de Jesucristo. Imagínense, todo lo que él pudo haber tenido, dice, todo es basura por el solo conocimiento de Jesucristo. Y entonces a esta persona que bien se hubiera podido comprar una residencia en Los Encinos y haber estado manejando un Ferrari y haber tenido mucha gente a su servicio y estar viviendo la buena vida, decide entregar su vida al Evangelio, decide entregar su vida a Jesucristo. Y ahí es cuando viene la persecución. Lo apedrearon casi hasta la muerte, lo azotaron infinidad de veces, lo encarcelaron, lo menospreciaron, lo llevaron ante concilios, lo juzgaron, casi naufragó, casi muere ahogado, lo tenían encadenado en prisiones. No, o sea, este cuate sí lo padeció en serio por causa de Jesucristo, ¿no? Y que él pueda tener la fuerza necesaria, la fuerza espiritual necesaria para decir, finalmente todo esto es leve y es temporal. Wow, eso solamente se le pudo haber dado una sola cosa: el conocer a Jesucristo, el saber que en él estaba su fortaleza. El mismo apóstol tenía, dice la palabra de Dios, nos enseña que él tenía una molestia, había algo que siempre lo mantenía adolorido, ¿no? Hay algunas versiones o algunos estudiosos que dicen que pues a lo mejor era un problema en la vista, que a lo mejor era un problema en la piel, pero él tenía por ahí una enfermedad, ¿no? Que el Señor se la puso como un aguijón, que siempre, ¿cómo es un aguijón? Imagínense ustedes con una espina enterrada todo el tiempo, siempre hay algo que te está molestando, ¿no? Algo que no te deja en paz. Tú pudiendo tener a lo mejor la gran vida, el mismo Dios le puso un aguijón al apóstol Pablo, pues para mantenerlo humilde, ¿no? Para que todo el mundo supiéramos que el que puede hacer absolutamente todas las cosas y resolverlas en nuestra vida, pues es Jesucristo, ¿no? Es el mismo Dios. Y el mismo apóstol Pablo, aún teniendo y rogándole al Señor que le quitara ese aguijón, el Señor, ¿saben qué le respondía? Le decía, tranquilo, tú no te preocupes, tú bástate en mi gracia, porque donde está tu debilidad, mi poder se incrementa, ¿no? O sea, Dios se hace más fuerte en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestra incapacidad de vivir una vida como pues normalmente la deberíamos de vivir, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Él sabe de nosotros nuestra propia inhabilidad para llegar a la santidad, en nuestra propia inhabilidad para llegar a portarnos como a Él le gusta, ¿no? Y justamente por eso Él manda a Jesucristo para que nosotros tengamos perdón de pecados, vida eterna, misericordia y que podamos por gracia acceder al reino de los cielos. Si nosotros fuéramos tan perfectos, si por nuestras propias fuerzas nosotros pudiéramos hacer el bien, llegar a Dios, alcanzar la vida eterna, entonces Jesucristo no murió por nada, ¿no? Vino a morir en vano. Pero Dios nos conoce también, que sabe que la única manera en la que nosotros podamos salir adelante es a través de Jesucristo. Y es a través de la fe en Jesucristo que evidentemente nuestra fe se fortalece. Y repito, alimentándonos. ¿Qué sucede cuando nosotros nos alimentamos tremendamente de la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros en serio conocemos al Señor profundamente, así en lo secreto, estudiando la palabra de Dios? Él nos revela su propia voluntad, sus propios planes, lo que quiere para nosotros. Si necesitamos consejo, Él nos lo da. Si necesitamos una palabra de aliento, Él nos la da. Lo que necesitemos, el Señor nos lo da. Dice la Biblia que Él nos suple de todo lo que nos hace falta en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en gloria. Él nos suple lo que no nos hace falta. Dice la Biblia que es lo que nos hace falta. Y si a nosotros, por ejemplo, nos hace falta fe, la fe proviene por leer y escuchar la palabra de Dios. Si a nosotros nos hace falta salud, Dios es un Dios que sana a los enfermos. Y dice la palabra de Dios que toda enfermedad la llevó Él a la cruz del Calvario. Si a nosotros nos hace falta dinero, si nos hace falta esperanza, si nos hace falta un lugar para habitar, si nos hace falta sabiduría, inteligencia sobre nuestros bienes, capacidad para decidir bien qué hacer en cuanto a decisiones así pues difíciles, dice el Señor en muchas partes de la palabra que Él absolutamente nos provee de todo eso. Y sin reproche, dice el libro de Santiago, ¿no? Que cuando nosotros pedimos sabiduría, Él nos la da en abundancia y sin reproche. En todo lo que nos haga falta, dice la palabra, nos lo va a suplir Dios conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo es a través de Jesucristo. Entonces, mientras más nos empapemos de la palabra de Dios, vamos a llevar una vida conforme a Jesucristo. Y Jesucristo no vino a decirles, oigan,
Pues yo vine nada más pues para que tengan problemas, ¿no? Yo nada más vine pues para que los persigan, para que los azoten, para que los vitupereen, para que los insulten, para que se burlen. Jesucristo no nos dijo que solo venía nada más a eso, porque deben de entender esto. O sea, Él vino para traer espada, no un ramillete de florecitas. Jesucristo sí vino para traer todo este tipo de conflictos a causa de su nombre. Pero pareciera injusto, pero no es así. Lo que pasa es que nosotros no pertenecemos a este mundo, el cual juzga a Jesucristo sin conocerle. Y por eso nos juzga a nosotros, por eso nos castiga a nosotros, se burla de nosotros los que creemos en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos bendecidos porque por causa de Jesucristo nos ofenden, se burlan, nos tratan mal. Nosotros somos bendecidos en Cristo. Porque déjame decirte algo, y esto como introducción nada más, porque aún no empezamos el estudio. Esto que pareciera a lo mejor ser una maldición en lugar de una bendición, no lo es. Pudiera ser para el mundo, pero dice la palabra de Dios que no nos conocen a nosotros ni quiénes somos, porque no conocen a Jesucristo. Si conocieran a Jesucristo como nosotros lo conocemos o le conocemos, entonces tendrían un panorama más amplio de lo que es una verdadera vida espiritual. Una vida espiritual verdadera y no falsa como en las religiones, no falsa como en las tradiciones. ¿Me doy a entender? Entonces Jesucristo siempre será nuestro alimento, siempre será nuestro respaldo, siempre será quien saque la cara por nosotros si nosotros damos a conocer a Jesucristo. Porque cuando te van a ofender, cuando te van a vituperar, cuando se van a burlar de ti, cuando van a decir tonterías de tu fe, cuando la gente sepa que eres cristiano, cuando la gente sepa que eres cristiana. Por eso, si no lo supiera, tú te ahorras todo eso. Pero la Biblia es clara y dice Jesucristo: de que me confiesa a mí delante de los hombres, dice, yo le confesaré a Él delante de mi Padre. Entonces por eso también necesitamos ser guerreros fuertes en el espíritu, valientes para poder compartir el evangelio, para poder decir con orgullo y con fortaleza: sí, yo soy cristiano, yo sigo en las pisadas de Jesucristo. No me importa cómo esté catalogado el cristianismo en el mundo, o en el islam, o en el hinduismo, en el budismo, en el catolicismo. No me importa cómo está catalogada cada persona cristiana evangélica. Quien de veras nos importa qué piensa de nosotros y el testimonio que damos es Dios y es su Hijo Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta parte de nuestra vida espiritual nos tiene que llevar a grandes cosas, en valentía y en milagros. Y justamente en eso, pues yo quiero pues empezar este estudio, y yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Hechos, al capítulo 3. Bien sabemos nosotros que en el libro de Hechos... ¿No traes tu Biblia? ¿Se te olvidó? La Biblia es la espada del Espíritu. Entonces un guerrero no puede andar sin la espada. Siempre. Aquí hay una. Capítulo 3. El libro de Hechos, en el capítulo 3. El libro de Hechos, como bien sabemos, es un libro que se escribió ya después de la muerte, de la resurrección de Jesucristo y de la ascensión de Jesucristo. Nosotros debemos estar conscientes de que este libro lo escribieron, lo han seguido escribiendo los apóstoles, lo escribieron los apóstoles. Un pastor alguna vez dijo algo bien interesante y me pareció increíble. Dice, el libro de los Hechos no termina en punto y aparte, ¿no? Sino, del capítulo 3, sino termina en punto y seguido, porque nosotros seguimos escribiéndolo. Eso es fantástico. Bueno, y aquí habla de dos apóstoles, ¿no? Que es Pedro y Juan. Vamos al versículo 1 y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. El cojo le rogaba a Pedro y a Juan que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Fíjense con qué autoridad el apóstol
le dice al cojo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pues el cojo y el limosnero ya estaba esperando recibir míranos. Yo creo que esperaba recibir ahí unos dracmas o plata. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Versículo 10: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjense nada más qué tremenda historia esta. A mí me cautiva, por ejemplo, pues creo que todo el mundo hemos visto en la iglesia tradicional y en sus templos gente que siempre está afuera pidiendo limosna, siempre está afuera pidiendo limosna. Y pues sí, muchas veces pues son grosseros, muchas veces es gente que pues que sí, tristemente necesita a lo mejor de alguna ayuda, ¿no? Pero la gran mayoría pues entra, ¿no? Sin ninguna aflicción, quizá ignorándolo, quizás sin ponerle atención en absoluto a estas personas pues que piden limosna, ¿no? El Señor a nosotros, por ejemplo, nos enseña también en su palabra que debemos siempre de tener cuidado de la gente pobre, de la gente humilde, ¿no? Los pobres siempre van a existir, siempre. Pero la bendición del Señor a través de nosotros también tiene que ser cotidiana. Pero bueno, refiriéndonos a la historia, vean cómo Pedro y Juan, sin llevar ni plata ni oro, y aun cuando le pudieran haber dado mucho dinero, aun cuando le hubieran podido dar los kilos de oro, los kilos de plata, aun cuando hubieran podido hacer a ese hombre rico, si es que hubieran tenido el poder de hacerlo o el dinero para hacerlo, le entregaron algo mucho más valioso, que fue una bendición de parte de Jesucristo. Que imagínate, o sea, que aquel cojito o la persona inválida que solamente vive de la limosna de la gente, de que alguien se apiade de ellos y todavía con desprecio le ayuden, reciba una vez más su sanidad, reciba poder pararse, poder levantarse. O sea, un milagro verdadero de Dios, eso no tiene precio. Y vean cómo empieza, y aquí en el versículo 9 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vean la actitud inmediatamente del cojo. El cojo recibe un milagro, ni siquiera cuestiona, solamente sabe que lo recibe en el nombre de Jesús de Nazaret, e inmediatamente empieza a alabar a Dios. Todas las cosas que nosotros podemos recibir, todas las cosas que para nosotros puedan parecer cotidianas, que para nosotros puedan parecer muy simples o normales, o tan acostumbrados que estamos como el simple hecho de respirar o abrir los ojos, todo ese tipo de cosas, en nosotros debe de caber un verdadero agradecimiento como este cojo. Por supuesto, imagínense, es un gran milagro. O sea, si nosotros fuéramos los cojos y estuviéramos pidiendo limosna, fuéramos absolutamente limosneros, y de pronto alguien restaura nuestra vida, restaura nuestro cuerpo, porque pongan atención, Pedro y Juan cuando otorgan este milagro de parte de Jesucristo al cojo, pues no nada más le restituyeron todo lo físico, sino toda su vida, porque ya con el físico bien, ¿qué haces? Ya vives, ya trabajas, ya puedes ganar dinero, ya puedes alimentarte solo, ya tus manos están bien, tus pies están bien, puedes bañarte, puedes asearte, puedes salir a buscar trabajo, puedes hacer por ahí algunos trabajitos, es decir, ya te puedes mantener, puedes acceder a una vida otra vez. Un limosnero que es así, absolutamente cojo, que no puede moverse por sí mismo, que evidentemente en esos tiempos lo más seguro es que no tuviera hogar, que no tuviera familia, y en aquella época estas personas eran marginadas por completo. Solamente los religiosos podían y de mala gana muchas veces acercarse a estas personas, ayudarles o darles un pan, pero toda esta gente tenía su vida terminada. Solamente pedían dinero para comer, y si comían bien, y si no, les quedaba solamente esperar la muerte. Pero cuando Pedro y Juan le dicen: míranos, y viéndolo le dicen: lo que tengo en el nombre de Jesucristo, recíbelo, y ¡pum!, sus tobillos empiezan a enderezar, empieza a andar y empieza a saltar y empieza a caminar. Imagínense, el milagro del Señor le devuelve la vida por completo. No nada más era lo físico, les repito, él tiene ahora ya la capacidad de poder hacer mil cosas, de poder trabajar, de poder salir adelante solo con la bendición de Dios, porque absolutamente él reconocía al Señor.
Dice que entró con los apóstoles y alababa y toda la gente se asombraba y otros, los religiosos, se espantaban. Se espantaban, decían, ¿qué es esto? Claro que creían en los milagros, pero achacaban más milagros a Satanás que al mismo Dios. Ya lo vamos a ver seguramente en algún otro estudio, pero vamos a ver cómo la gente en tiempos de Jesucristo, en toda la región de Jerusalén, etcétera, había más crédito o credibilidad de lo que Satanás hacía que de lo que Jesucristo hacía. La misma palabra nos enseña a nosotros cómo Jesús en su propia tierra no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad. Pero todos aquellos personas que conocían a Jesucristo o que no conocían a Jesucristo, conocían a gente que a lo mejor estaba poseída por demonios, que a lo mejor tenía alguna enfermedad y se la achacaban al reino de las tinieblas, a Satanás, al pecado. Para todo era como, híjole, tristemente ahora, también todo era chamucos, todo era demonios. Y no es así, ¿no? O sea, en esa época es tan triste que creyeran más en el poder del reino de las tinieblas que en el de Jesucristo, ¿no? Como hijo de Dios. ¿Y qué pasa? Pues lo mataron, lo crucificaron. Preferían creer otro tipo de evidencias satánicas que las milagrosas de parte de Dios. Y por eso dice aquí en este versículo 10, y le reconocían que él se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y espanto, les dio miedo. Pues yo puedo creer, imagínense, que de pronto vemos un milagro del Señor y a lo mejor pues sí nos podemos asombrar, ¿no? Y podemos sentir un temor, pero un temor santo así porque conocemos de Dios. Sabemos, en este caso, que Dios puede hacer ese tipo de cosas y mucho más. Pero el espanto que tenía esta gente era así de, híjole, eso ha de ser del demonio, Ave María Purísima, esto ha de ser obra de Satanás. Porque siempre es más sencillo acreditarle un milagro a Satanás que a Dios. ¿Por qué? Nosotros deberíamos estar acostumbrados a los milagros de Dios y agradecerlos. El despertar, el poder oír, el poder trabajar, el poder estar sanos para llevar el pan a nuestra casa, tener dinero en el bolsillo, para hacer todas las cosas y por supuesto hasta para alabar al Señor, para oírlo, para entrar en su presencia, para orar con Él. Todo eso es un milagro, porque si no fuera por el Señor, nosotros ni siquiera estaríamos aquí. O sea, escuchando las bendiciones de Él y los milagros de Él, no estaríamos aquí. Dice la palabra de Dios que nosotros dormimos y despertamos porque Él sustenta nuestra vida. ¿Qué hizo usted para despertar esta mañana? Ya Pero está uno pensando. ¿Pero y qué hiciste tú para despertar? O sea, ¿o tú qué hiciste para despertar esta mañana? O sea, ¿dependió de ti despertar o no? ¿Dependió de usted? ¿Qué hizo usted para despertar? Pues solo despertamos. ¿Cierto? ¿Qué hiciste para despertar? Porque bien te pudiste haber quedado ahí o no. Todos nos pudimos haber quedado en la almohada, en el colchón. Pero no, ¿qué hicimos para despertar? Nosotros nada. Es el Señor el que sustenta nuestra vida. Esa vida que muchas veces a lo mejor nosotros damos de brincos y pegamos de gritos y sombrerazos y renegamos y nos sentimos tan insatisfechos por tantas cosas, todo ese tipo de cosas, por todo eso el Señor nos ha sustentado. Aún sobre todo eso, ¿no deberíamos estar agradecidos? ¿Quién creen que tiene mejor vida? ¿Nosotros o el cojo de la Escritura? Nosotros. ¿O alguna vez nos vimos nosotros en la situación del cojo? No. Aún así, nosotros a veces no damos gracias. Y es parte de nuestra vida cristiana el ser agradecidos. Dice la palabra de Dios, dad gracias por todo, porque esto es la buena voluntad del Señor, ¿no? Que nosotros pasemos por todo lo que podamos pasar, es voluntad de Dios. Entonces es voluntad de Dios que me pasen estas tragedias, estas desgracias, o que si yo que me roben la casa, porque ahorita me recuerdo antier, fue súper preocupante porque se metieron a la casa de mi mamá, ¿no? Horrible, se metieron a robar y pues estuvo un poco feo el asunto. Rompieron la barra de la casa, hicieron un boquete y por ahí sacaron las cosas y bueno, un montón, y uno siente el temor, ¿no? Yo así en la noche prendiendo la luz de mi teléfono, ¡pum!, vi el boquete así y todas las cosas aventadas, y se siente un impacto tan terrible.
Me puedes decir, ay, también eso es la voluntad de Dios, también todo eso lo permite el Señor. Mira, todas las cosas que puedan suceder están bajo el control de Dios. Todas, aún las que parezcan completamente malas, también están bajo la voluntad del Señor, bajo el control de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos que todas las cosas, todas, no dice nada más las buenas, todas las cosas nos ayudan para bien a los que creemos en Jesucristo. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. También va a haber muchas cosas nada agradables que nos pasen que no vienen de parte de Dios, sino son consecuencias, escúchenme bien, de nuestros malos actos, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Y obviamente, ¿qué pasa cuando alguien desobedece? Se le disciplina. ¿Qué pasa cuando alguien comete un error? Siempre hay una consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay muchas cosas que sí, no son muy agradables en nuestra vida, pero que muy probablemente vienen no por causa de Dios, sino por causa de nuestra carne, de nuestro mal comportamiento, de nuestras malas decisiones. Y todos las tenemos y todos las podemos vivir día a día. Pero gloria al Señor, por eso mandó Dios a Jesucristo, para que nosotros podamos recibir arrepentimiento, recibir perdón de pecados y seguir adelante, levantar nuestra cara, ver de frente a la cruz del Calvario y poder seguir adelante en los caminos del Señor. Eso nos debe de causar a nosotros gozo y no aflicción. Porque toda aflicción muy probablemente sí venga por causa de algún castigo, por causa de alguna consecuencia. Pero eso no implica que nosotros tengamos que perder nuestra paz. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que nada nos separa del amor de Dios. Nada. Aun cuando metimos la pata hasta adentro, aun cuando estamos pasando por tribulaciones y a lo mejor nos enojamos con el Señor, y a lo mejor le estamos pidiendo o le exigimos una explicación, a lo mejor nos da flojera leer, a lo mejor nos dio flojera orar, a lo mejor no le agradecimos algo. Cualquier cosa que podamos hacer que no esté bajo la voluntad de Dios puede traer una consecuencia, pero aún así el Señor no deja de amarnos. Nunca hagan caso de la doctrina tan errante que dice, ¿no?, que el Señor, que perdemos la salvación, que nosotros somos condenados al infierno, que nosotros por nuestros errores, por nuestras culpas y nuestros pecados nos merecemos la condenación eterna, cuando el Señor a nosotros ya nos salvó. Hay una doctrina que habla de que la salvación se pierde. Algún día lo trataremos porque es un tema muy amplio, pero la seguridad de la salvación es un hecho establecido en la palabra de Dios. Él nos ama con amor eterno. Jesucristo dijo: a mí los que me has dado, Padre, nunca nadie ni nadie me los quitará. Aquellos a los que me has dado, nada me separa del amor de Dios. No perdí ni uno, dice Jesucristo, de los que Dios nos llevó a Él. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos llamados a Jesucristo por Dios. Nosotros no tenemos la voluntad de llegar al Padre. Es Dios el que a través de las ovejas, a través de siervos, a través de la predicación del Evangelio nos atrae así a sí mismo. Nosotros somos inhábiles para buscar al Señor. Pero eso no quiere decir que nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras culpas nos separen de su amor. No es así. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Aún, fíjense, no tuvo cuidado del cojo, que en su soberanía y en su plan perfecto envió a Pedro y a Juan justo a la hora novena, justo al templo de la Hermosa, justo cuando el cojo estaba pidiendo limosna, justo los mandó sin un peso, para que ellos no tuvieran ni siquiera oportunidad de decirle: bueno, te doy 100 pesos, cómprate algo de comer en las cazuelas locas. No, hasta Dios tenía cuidado de eso, y lo único con lo que los mandó por delante era con su Espíritu Santo. ¡Qué poder, qué tremendo! Y lo único que les hizo fue: míranos, no tenemos dinero, pero lo que tenemos, ¿qué tenían? En el nombre de Jesús de Nazaret te lo damos. ¿Qué tenían? La autoridad de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, el poder de hacer milagros, el poder de vencer cualquier barrera, no solo las propias, sino las de los demás. Y el cojo fue agradecido y alababa al Señor. No le importaba el asombro o el espanto de los religiosos. Cuando tú vayas a una congregación, cuando tú estés solo en tu habitación, sola en tu habitación, cuando pongas una alabanza, cuando quieras gritarle a Dios cuánto nada más, grítale. A ti que no te interese si alguien se va a burlar o no. Nadie puede juzgarnos nuestra manera de alabar a Dios ni cómo ser agradecidos.
Nadie. Mira cómo baila, mira cómo canta, mira qué feo canta, mira cómo se la pasa brincando y zangoloteando las manos. No, nadie puede hablar de la manera en como nosotros somos agradecidos del Señor. Si no, tendríamos la misma actitud de la gente que en el versículo 10 ve ese milagro con asombro y con espanto. Qué triste, porque aquí debería de decir, vio ese milagro con fe y con gratitud. Porque a eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Seres espirituales con fe y con mucha gratitud a Dios por todo lo que hace en nuestra vida, ¿cierto? Pero la historia, bueno, no termina aquí. Vamos a seguir adelante para irnos un poquito más rápido. Pero vamos a dar ahora un brinco al capítulo 4. Y obviamente después de que hicieron este milagro, los apóstoles son llevados al concilio. O sea, hacen un milagro de parte del Señor y casi los tachan de brujos. Y dicen, no, tú te tenemos que llevar ante las autoridades porque hiciste algo indebido. Vean nada más hasta dónde llegaba la incredulidad de la gente. Vamos hasta el versículo 8. Hechos 4, 8. De ahí vamos a leer un buen pedacito. Entonces, bueno, ya los pongo en contexto. Los agarran como si hubieran hecho algo malo. Sanar al cojo. Y el cojo estando dándole gracias a Dios y alabando al Señor, les dicen, no, híjole, quién sabe qué son ustedes, han de ser brujos o no sé, y pum, los agarran y delante del concilio, o sea, las autoridades espirituales. Qué triste que en lugar de dar gracias a Dios y todos creyeran por lo que están viendo, pensaran mal de ellos. ¿Y qué dice el versículo 8? Dice así, bueno, cuando le preguntan, vamos, la segunda parte del versículo anterior del 7, el concilio le pregunta a Pedro, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? O sea, ¿quién te mandó? ¿Quién te da autoridad a ti para hacer un milagro? O sea, vean qué pregunta tan incoherente, ¿no? Siendo ellos el concilio, siendo ellos los más estudiosos de la Biblia, siendo ellos los fariseos, los escribas, siendo ellos los que conocían de arriba a abajo la escritura. No creyendo en milagros, mejor se les hizo más fácil agarrarlos a ellos y preguntarle en nombre de quién lo haces, como si hubiera otro nombre, porque solo hay un nombre dado a los hombres. Y el versículo 8 dice así, vean el poder, la fortaleza espiritual de la cual hablábamos en el inicio. Entonces Pedro, ¿qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo. O sea, aquí Pedro no va a hablar con el conocimiento. Las predicaciones, los congresos, las conferencias, eso no se da con conocimiento, eso se da lleno del Espíritu Santo. Porque conocimiento humano todo el mundo puede tener, pero en el conocimiento humano no habla el Señor. Habíamos hablado al principio que sus palabras son ¿qué? Vida y espíritu. Entonces, si las palabras de Dios son espíritu, tienen que hablar al espíritu, tienen que hablar a través del espíritu. Esto no puede mezclarse con la carne. Y tristemente hay muchos lugares en donde se predica la palabra de Dios por puro conocimiento humano, teológico, doctrinal, que no está mal saber. Pero cuando uno enseña o uno predica, tiene que estar ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, a cuentas con el Señor, en orden, con todo y las broncas, con todo y el pecado, todo se lo ponemos en las manos del Señor, hallamos arrepentimiento, hallamos perdón de pecados y en ese momento viene la fortaleza y el respaldo de Dios. Pedro y Juan habían hecho algo malo, estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice así, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, háganme el favor, los juzgan por un bien y no por un mal. ¿De qué manera este haya sido sanado? Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjate qué injusticia. Pedro les empieza a decir, a ver, yo sanamos a una persona, le hicimos bien a un hombre enfermo, en el nombre de Jesucristo, ese que ustedes crucificaron. Vean qué valor. Solamente la llenura del Espíritu Santo nos puede dar a nosotros el valor para enfrente de cualquier anciano,
gobernador, concilio o autoridad, podamos declarar que es Dios quien hace las cosas, que es Jesucristo el que a nosotros nos respalda. Nuestro cristianismo nunca debe estar oculto, todo lo contrario, somos embajadores de Jesucristo, caray, debemos representarlo dignamente. Somos la luz del mundo. Y Jesucristo decía, un candelero no se puede poner bajo la mesa para que alumbre, ¿o sí? ¿Dónde se pone? Aquí arriba, que todo el mundo lo vea, pero para que todos nosotros seamos esa luz que alumbre la oscuridad, que alumbre las tinieblas, que alumbre el entendimiento. Pedro lo estaba haciendo a él. Dice, a ver, nosotros lo hicimos en el nombre de Jesucristo, el que tú crucificaste. Hicimos un bien a una persona sana. Sabían que en esta época los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados, azotados, apedreados, blasfemados, bla, bla, les hacían de todo, ¿cierto o no? ¿Le dio miedo? Porque estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu. ¿Cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? Estar leyendo la palabra, estar asistiendo a los estudios, estar orando al Señor, solamente así. Y vamos a seguir adelante. Dice, este Jesús, fíjense, y todavía les dice, porque ya les aclaró que le hizo un bien a un enfermo. Y luego dijo que en el nombre de Jesús, y todavía les predica quién es Jesucristo de Nazaret. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice aquí nada más, fíjense, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo de los cielos. ¿Dónde es debajo de los cielos? Aquí, la tierra. No hay otro nombre dado debajo de los cielos que pueda traer salvación más que Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y el apóstol les dijo a todos, frente a los gobernadores, a todos, nosotros lo hicimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sin vergüenza, sin pena, con poder de Dios. Fíjense qué impresionante. Eso es tener valor de verdad. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 13. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie de ellos, no podían decir nada en contra. Vean nada más. Super padre, porque aquí dice, fíjense, todos los gobernadores, toda la gente en autoridad y todos los grandes acá sabios, sabían que Pedro y Juan eran hombres que no tenían educación, que eran pescadores, que no habían hecho la prepa, que no habían hecho una licenciatura ni una maestría, no sabían nada. Y con la sabiduría que hablaba Pedro, hacía que todo el mundo se maravillaban. Pero Pedro, ¿qué estaba? Lleno del Espíritu Santo. ¿De dónde parte toda sabiduría? ¿De dónde parte toda capacidad? ¿De dónde parte toda fortaleza? Del Espíritu Santo de Dios. Y se maravillaban, dice aquí. Y dicen todavía, y viendo todo el concilio, los gobernadores, los ancianos, al hombre que habían sanado, no podían decir nada, no podían decir que no. Vieron las evidencias, vieron todo el milagro desde el inicio hasta el final, vieron al hombre parado, no pudieron decir que no. Escucharon las palabras del Espíritu Santo de Dios testificando que Jesucristo es el que hace esa tremenda obra a nosotros a través del Espíritu Santo. No pudieron decir que no. No pudieron decir que no. Cuando Dios nos llena de sí mismo, cuando Dios nos da el respaldo, cuando nosotros predicamos a Jesucristo, vean, Él pudo haber sido juzgado y pudo haberse disculpado, pudo haberse justificado, pudo haber dicho un montón de mentiras para decir, no, pues es que, pues bueno, lo hicimos, pero no lo volvemos a hacer, ya, perdón, discúlpenos. No, todavía les declaró quién había hecho verdaderamente las cosas, lo tomaran a loco, ¿no? Y aún viendo eso, aún viendo a esta persona, pues todo el concilio y todos los gobernadores y ancianos quedaban maravillados sin poder negarlo. Sabemos bien que la incredulidad, aún cuando ven las cosas, sigue existiendo. Aún cuando pueden ver los milagros, no creen, ¿no? Y muchos decían, ver para creer. Ellos veían y se maravillaban. Mucha gente puede ser transformada. Mucha gente puede ser verdaderamente conocedora del Evangelio de Jesucristo si ve a ese cojo parado al lado de nosotros,
¿A qué me refiero con esto? Si todos los incrédulos ven primeramente en nuestra vida que estamos llenos del Espíritu Santo y en segundo lugar ven que lo que nosotros generamos a través de Dios no puede ser más que obra del Espíritu de Dios, no les va a quedar más de otra más que creer. No les va a quedar de otra. Ven qué importante es nuestra vida espiritual, estar llenos del Espíritu Santo, estar en comunión con el Señor, declarar el nombre de Jesucristo y por consecuencia recibir su respaldo, su apoyo para traer a más gente a los pies de Dios. Ven qué importante es. Y en Jesucristo nosotros podemos lograr absolutamente todo eso. Para que haya una llenura del Espíritu Santo de Dios tenemos que creerle a Dios. Tenemos que estar en comunión con Él, tenemos que arrepentirnos de lo mal que podemos estar actuando en el día. No hay que esperar a la noche a lo mejor para una confesión de pecados, no hay que esperar en la noche para ponernos de rodillas, no. Nuestro corazón puede rendirse a Jesucristo en cualquier momento. Podemos clamar por la sangre del Cordero para que limpie nuestros pecados, aún en el momento en que metemos la patota. ¿Para qué nos esperamos? No le demos lugar a Satanás, no le demos lugar a los demonios, ni al enemigo a que podamos tener un castigo o una consecuencia. Tengamos temor de Dios, pero sobre todo una relación firme, personal con Dios. O sea, imagínense que nosotros pudiéramos hacer eso, que de ver a alguien, y no estoy hablando literalmente de un cojo, pero ver a alguien que tenga su vida acabada, que tenga su vida sin esperanza, que tenga la vida arruinada y decirle: yo lo único que te doy es a través de Jesucristo, levántate, sigue adelante, camina en el Señor, que ahí es donde está la fortaleza. Imagínense, o sea, eso sería lo mejor. Pero solamente lo van a querer de una sola manera: cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros tengamos una relación firme con el Señor, que oremos en todo momento, que leamos la palabra, que preguntemos. Aquí no le entiendo, pregúntale al Señor, pregúntale a los que conocen un poquito más del Evangelio. Pon todas tus cargas, todas tus aflicciones en el Señor, desprégate de eso, llena. Es más, tienes que vaciarte de toda la carne y de todo lo que te incomoda, de todo lo que te puede estar pudriendo por dentro, vaciarte de todo eso para poder llenarnos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros de una manera pura, de una manera libre. No hagamos convivir al Espíritu de Dios con nuestro pecado, con nuestro desánimo, con nuestra aflicción, con nuestra tristeza. No, saquemos todo eso de nosotros, echemos sobre Jesucristo todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones y seamos llenos del poder de Dios. Jesús mismo dijo: las obras que yo hice y aún mayores ustedes harán. La promesa se cumplió en muchos milagros, pero el que estamos analizando ahorita es una evidencia de que Jesucristo cumplió su promesa. Juan y Pedro hicieron las obras que hizo Jesucristo, sanaron a este cojo, y aún mayores, porque Jesús los sanaba. Pedro y Juan hicieron algo todavía mayor que Jesucristo hubiera podido hacer, por supuesto, pero hicieron todavía un evangelismo delante de quienes lo acusaban. Predicaron el nombre de Jesucristo, y estoy seguro que muchos se convirtieron a Cristo después del testimonio, después de haber visto y quedarse maravillados. Las obras que Cristo hizo y aún mayores nosotros podemos hacer. Es una promesa del Señor, y el Señor no miente, Él es fiel a su palabra. Amén. Padre, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?